menos que llegaste ayer para la reunión de damas, algunos de ustedes ya saben. Vamos a estar hablando sobre algo que a los bautistas no le gusta hablar mucho. Y todos se asustaron un poco. No. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y los dones espirituales. Y entonces hay muchos bautistas que piensan que esos son para adventistas o pentecostales o los que están a eso. No. ¿Qué dice la Biblia? Eso lo vamos a ver. La meta de este estudio es que conocen cuál es su don espiritual y cómo lo puedes ocupar para el bien del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Necesito 3 voluntarios que van a leer unos versículos. Marcos, ¿puedes leer, por favor, Romanos 8, versículo 9 y después 15 y 16 en un rato? Romanos 8, versículo 9, 15 y 16. Necesito que alguien lee 2 versículos en Hechos. Sí. Hechos 2, versículos 22 y versículo 43. Necesito uno más. Hermana Iris, por favor, Efesios 2, 19 al 20. Entonces, Marcos va a leer Romanos 8, versículo 9, 15 y 16. La hermana Gaby, Hechos 2, 22 y 23, y 43, 22 y 43. Y la hermana Iris, Efesios 2, 19 y 20. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿De dónde vienen estos dones que tenemos? ¿Y tenemos dones espirituales cada uno de nosotros? ¿Todos los dones son presentes hoy en día o hay algunos que ya no parecen? Primeramente, debemos saber quién es el Espíritu Santo. Si somos creyentes, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Esto lo sabemos por medio de la Biblia. Miremos a Mateo 3. Mateo 3, tomen sus Biblias, vayamos todos a Mateo 3. Y vamos a leer versículo 13 en adelante. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vemos también Lucas 3. De Mateo vamos a Lucas 3, versículo 21 y 22. Habla del mismo evento. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos que el Espíritu Santo es Dios. Nosotros creemos en un solo Dios, con 3 manifestaciones, 3 diferentes, no 3 diferentes dioses, ni son 3 diferentes partes, pero es la Trinidad. Y es complicado, y nuestra mente no lo puede comprender porque es Dios. Lo tenemos que aceptar por fe, pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Y en estos versículos vemos Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos en el mismo lugar a la misma vez. Entonces sabemos que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo podemos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué dice Romanos 8, versículo 9?
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Si necesitas más información de qué significa ser un hijo de Dios, tener el Espíritu Santo morando en ti, cómo puedes tener la vida eterna, por favor, venga, habla conmigo después de, antes de que salgas del edificio hoy. En 1 Corintios 12, Pablo habla sobre uno de los dones espirituales que no se encuentran en otros lugares, en otros pasajes de la Biblia donde habla de dones espirituales. Y tenemos que hablar brevemente sobre estos dones de señales, como muchos lo llaman. Miremos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Vamos a empezar en versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Antes de hablar sobre los dones que hemos visto aquí, debemos notar que los dones espirituales vienen del Espíritu Santo. Sí, yo sé, obvio, son dones espirituales, pero es importante ver que esto es bíblico. Lo vemos aquí detallado en estos versículos. Viene del Espíritu Santo morando en nosotros. Dones de palabras, de sabiduría y de ciencia son dones de enseñanza. Y hablaremos de ellos un poco más adelante. El don de fe habla de tener fe y creer en Dios de una manera especial, supernatural, hasta ayudando a otros a creerle a Dios y de una manera especial. Todos debemos tener fe, sí, pero el que tiene el don espiritual de fe es aún más allá, es algo supernatural porque viene especialmente del Espíritu Santo como un don. Después de eso entramos a los dones que muchos llaman los dones de señales, estos dones de sanidades, milagros, hablar en lenguas, interpretar lenguas, no son mencionados en ninguna otra parte de la Biblia. Estos dones tuvieron un propósito muy específico. Leemos Hechos 2:22, por favor. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hechos 14, versículos 1 a 3, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Estos milagros y señales eran primariamente para confirmar las palabras de los apóstoles. Ya no hay necesidad de esos dones de señales. Si yo no hago milagros, ustedes saben que yo hablo palabra de Dios, aún así, porque tenemos la Biblia completada. Está escrita.
Ya nadie va a añadir más. En ese tiempo, en el tiempo de los apóstoles, ellos no tuvieron la palabra de Dios completada en manera escrita, solo tenían el Antiguo Testamento. Muchos de ellos estaban en proceso de escribir lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento ahora. Nosotros sí tenemos palabra de Dios, la Biblia, completada en su enteridad. Nosotros no necesitamos milagros ni señales para confirmar esto en nuestras vidas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros para confirmar y enseñarnos. Entonces, yo no necesito hacer milagros para que ustedes puedan saber, sí, Él habla palabra de Dios. Lo tienen en sus manos, con la Biblia. Ahora, esto no significa que Dios no hace milagros hoy. Eso es otra cosa. Yo he orado para personas. Dios los ha sanado. No es algo que yo hice. No es que yo tengo el don de milagros, ni de sanidad. Para nada. No lo tengo. Si fuera así, mi esposa y mis hijos nunca estuvieron enfermos y yo tampoco. Para nada. Siempre andaría por todos lados sano. No tengo el don de milagros ni de señales. Y de verdad no lo necesitamos hoy. Leemos Efesios 2, 19 a 20, por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ellos son la fundación. Un edificio solo necesita una fundación. Ya se hizo y nosotros estamos construyendo sobre esa fundación. La fundación ya ha terminado. Nosotros como familia de Dios estamos construyendo nuestras vidas y todo encima de esa fundación. Ellos hacían cosas un poco diferentes. Yo no voy a escribir una carta a otra iglesia, a otro pastor, y alguien después lo va a meter en la Biblia. No, ese tiempo ya pasó. Ellos son la fundación. Y ya que la fundación de los apóstoles y Jesús ha construido, no hay necesidad de esos dones y señales para mostrar que lo que ellos decían era de verdad de Dios. Por estas razones y otras, yo creo que el Espíritu Santo no da estos dones espirituales de señales en esta época. Pero pastor, ¿cómo puedes saber? Sin duda que hay muchos otros que dicen que han experimentado esto y cada domingo hay alguien hablando en lenguas o sanando a personas. ¿Cómo sabes? Yo necesito eso. Sí, ojalá va a conectar otra vez. No, lo necesito. Bueno, yo estoy dispuesto a admitir que yo no lo sé todo. Yo estoy dispuesto a admitir que hay una posibilidad de estos dones que aún existen hoy. Es una posibilidad. Pero si eso es verdad, tienen que seguir las reglas que Pablo manda en 1 Corintios. Vayamos a 1 Corintios. Pablo hace un contraste entre profetizar y hablar en lenguas en este capítulo. 1 Corintios 14. Parece que algunos estaban enfatizando hablar en lenguas como ser más espiritual que los otros dones. ¿Suena familiar? Hay otras iglesias, hay otros pastores que dicen, si no hablas en lenguas, o no tienes el espíritu, o no eres muy espiritual, o no eres maduro, si no haces esto. Eso no es nuevo. Nosotros vamos a enfocar en los versículos que habla específicamente sobre hablar en lenguas aquí. 1 Corintios 14, 23, después 26 a 28 y después 39 a 40. 1 Corintios 14, 23 dice, sí pues,
toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Sí. 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar de lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Si alguien empieza a compartir algo en otro idioma, en otra lengua, en francés, en creol, no sé, si no está interrumpiendo, está bien. Mientras Dios también ha dado a otro el don y el poder de interpretar ese mensaje. Si no, voy a mandar que ellos se callen y se sienten, como dice la Biblia, la Santa Escritura. Por eso es lo que dice la Biblia, que se haga decentemente, con orden y con intérprete. Y si no, no. Miremos a 1 de Pedro 4 para ver qué dice sobre nuestros dones espirituales. 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira que no dice, si es que tienes un don, ministrelo a otros. Eso no es lo que dice. Dice, según el don que has recibido, Dios nos da por lo menos un don a cada uno de nosotros. Si es que somos creyentes, si es que somos hijos de Dios, si es que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Él nos da por lo menos un don a cada uno. Nosotros debemos ser buenos mayordomos de los dones que Él nos ha dado. Nadie tiene todos los dones. Si haces un examen ahí, una evaluación y sales con 4 dones, lo hiciste mal. No lo creo. Casi siempre hay 1, quizás 2, que Dios le ha dado. Debemos usar nuestros dones para ayudar a la iglesia, servir a los santos y compartir el evangelio. Si uno de ustedes me regala un sartén y después vienen a mi casa y ven el sartén colgado en el muro ahí, como si fuera algo de arte. Y yo les digo, es el mejor sartén. No lo he usado todavía, pero lo mantengo ahí en el muro y se ve tan bonito. ¡Wow! Excelente. ¿Qué van a pensar? ¿Este loco? ¿Qué debo hacer con el sartén? ¿Colgarlo? No, hay que usarlo. Obvio, po. ¿Cómo no? Si lo cuelgo en el muro, ¿de qué me sirve? Nada. Si tú tienes un don, pero nunca lo usas, no lo ocupas, ¿de qué te sirve? Nada. ¿De qué nos sirve como iglesia? Nada. Nada. Y estás siendo desobediente. Porque la Biblia dice que nosotros debemos usarlos como buen mayordomos de la multiforme gracia de Dios.
Pero muchas veces si yo pregunto, ¿conoces cuál es tu don espiritual? Quizás yo creo que... Y de vez en cuando mencionan algo, de vez en cuando dicen algo que ni es un don espiritual, es un talento que Dios les ha dado. Ah, sí, es que yo juego fútbol. No, eso no es don espiritual. Soy bueno para el deporte. No, eso no es don espiritual. Eso es un talento y sí, Dios quizás te lo ha dado, pero eso no es un don espiritual. Si no sabes cuál es tu don, ¿cómo lo vas a ocupar para el bien de la iglesia y la gloria de Dios? No es posible. Es por eso que vamos a hacer una evaluación sobre los dones espirituales para ayudarte a saber cuál es tu don espiritual. Eso es donde tiene que empezar si eres creyente, porque si no sabes cuál es, muy difícil ocuparlo como debes.